Es una completa barbaridad. No tienes pruebas de lo que dices. ¡Claro que sí! Aquí están las pruebas. ¡Abre los ojos! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos en otro capítulo aquí con Bruno. ¿Dónde está? Aquí estoy. A la madre, ¿qué es eso, cabrón? El diablo. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo estás? Te dio miedo, ¿verdad? La madre, ¿qué es eso? ¿Qué dijiste? Pinche ente extraño. Buenas noches a todos. Buenas noches aquí una vez más con el amigazo Bruno y con su estimado Víctor. Así es. Un podcast más, un episodio más. Se vienen cosas interesantes. Interesantes porque, como bien habíamos dicho hace un capítulo, Halloween se es acerca. Halloween. Es Halloween, estás a una semana. Y pasan cosas turbias. Sí, no hablaba. Bueno, aquí estábamos teniendo una conversación muy amena. Me estaba contando una historia muy turbia de su familia, la verdad. Muy interesante. Y yo quería que ustedes escucharan esta historia que tiene Bruno. Así que, por favor, cuéntanos. Ni se apagó. No, pues ya es época de Halloween. Ya, cabrón. Yo creo que el segundo episodio que tuvimos hablamos un poquito de qué es Halloween. Pero hoy me gustaría que sí contáramos historias que lleguen más allá, ¿no? Turbias. Entonces vamos a hablar sobre mi historia. Tu historia. En el segundo episodio hablamos un poco sobre lo que me sucedió en la casa de mi abuelita, pero nunca contamos una historia que lleva mucho más trasfondo, ¿no? Sí. Sobre todo, pues para que ustedes se den una idea, y esto los va a obligar a ver el segundo episodio. Este episodio, pues sobre todo es abordando lo que pasó en lo que les conté. Ya ven que les conté un poco sobre de que pues yo tenía ganas de ir al baño, etcétera, ¿no? Sí. Y me mié. Cosas Cosas que no pasaron en el segundo episodio. Desenlaces que no se esperaban. No, pues fuera de chiste, o sea, esa noche pues pasaron muchas cosas, pero hay un trasfondo. Hay un trasfondo que me gustaría contarles para que entendieran pues también cómo estaba la situación y a lo mejor por qué pudo haber pasado todo esto. Pues mi abuelo, ya ven que pues la diabetes pues muchas veces te llega a infectar el pie, etcétera, muchas cosas, la circulación y todo este aspecto. Y pues a mi abuelo tristemente le tocó en el pie, ¿no? Y le amputaron el pie, etcétera. Sí, es lo más común, ¿no? Es lo más común, yo creo que, o sea, normalizándolo un poco, ¿no? Pero Sí que realmente no está bien. Pero fuera de eso, mi papá siempre fue muy unido. Es una familia de 8 hombres. 8 hombres, ninguna mujer. En la cual solamente 2 hermanos de la familia salieron de esa casa. Todos los demás siguieron viviendo ahí. Pero lo interesante de ahí es lo siguiente. Después de que mi abuelo pierde la pierna, es algo que no te vas a creer. ¿La pierna dónde crees que quedó? No sé, cabrón. Pues me imagino que normalmente la desechan, ¿no? O sea, en el hospital la amputan y pues me imagino que... No, pues aquí lo que decidieron fue amputarla y conservarla en una caja de cristal grande. A la madre, cabrón. Y justo en el cuarto que les conté. O sea, literal en una vitrina, como... En una vitrina, literal. Como si fuera disecado. A la madre. Exacto, sí. Okay. Estuvo duro. Pero, o sea, mi mamá no lo vio nada bien, mi papá no lo vio nada bien, pero mi abuelita era mucho de ese sentimiento de conservar todo lo de su esposo, ¿no? Pero para todo esto, mi abuelo aún vivía. O sea, no había pasado nada malo, todo bien. Y en esa recámara donde estaba mi abuelita, ahí conservaron la pierna. O sea, imagínate el impacto emocional de mi abuelo de despertar y diario tener que ver su pierna. No, digo, imagínate ver tu pierna ahí y decir... No, aparte tú como, por ejemplo,
es tu abuelo. Entonces, si entras a su cuarto y ves su pierna ahí Pero es que no lo... en el estante. Ay. Por ejemplo, a nuestra edad lo logras ver. Pero a los 8 años no entiendes nada. Sí, No sí. entiendes nada, solamente entiendes que la familia está mal, que la familia se está peleando por muchas cosas y no sabes ni qué está pasando. Después de tiempo, mi papá se separa mucho de su familia. Mi papá dice, con todo lo sucedido, dijo, yo me voy a aislar. O sea, la verdad, nunca me informan de nada, nunca toman buenas decisiones, yo no les hablo. Pasa tiempo y mi mamá es muy susceptible a lo paranormal, cosas que tú no crees. Ok. Y estoy seguro de que hoy te voy a hacer creer un poco en eso. Lo dudo mucho, pero a ver. Quiero adelante. que así sea. Pues mi mamá es muy susceptible y le decía a mi papá un lunes. O sea, como si tuviera un don de... Como si percibir tuviera cosas. una sensación, exacto. Como Ok. si estuviera sintiendo algo. Ah, Y mi mamá le dijo a mi papá, un lunes, oye, márcale a tu papá o márcale a tu mamá porque tu papá no está bien. Pregúntale a tus hermanos. uy. Mi papá dijo, no, ¿cómo van a estar mal? ¿Cómo va a estar mal mi papá? Ya me hubieran hablado. Y pues sí, obviamente, Pues tú familia, como ¿no? dices, pues me van a avisar. Pasó una semana y mi mamá seguía insistiendo. Háblale a tu papá, háblale a tu mamá. Y mi papá dijo, vas a ver que no va a tener nada. Marca y mi abuelo está en el hospital. Ok. O sea, O sea, así de que estaba en el hospital ya, internado. Y mi papá pues se enoja mucho con sus hermanos, discute, pelea con ellos porque no me avisaron nada. Pasan 3 días y mi abuelo fallece. no digas. ¿Cómo le llamas eso? Coincidencia. Coincidencia, yo no lo creo. Y justo aquí es a donde me gustaría remontarme un poco, ahora hacia mi otra familia. Porque mi mamá es la que es susceptible. Y pues yo creo que la historia, pues, o sea, que tenía que aclarar un poco era lo de mi abuelita. Pero durante todo esto de las historias de terror, pues me gustaría contar también lo que es la familia de mi mamá. Ok. La abuelita de mi mamá igual era muy susceptible. Es como algo que han heredado diferentes personas en la familia. Pero yo creo que si mi mamá tiene un don de, por ejemplo, ser susceptible a esas cosas, mi abuelita era el doble. O sea, con esas cosas te refieres a cosas De poder sentir como que del algo, otro, como del otro mundo. como por que así algo decirlo. malo se avecina. Siempre cuentan como de, veo personas de blanco, veo personas de Ok. negro. O sea, siento vibras que, o sea, por ejemplo, puedes llegar a sentir hasta veces que alguien de la familia va a morir. Ok. A veces no saben quién, pero saben que alguien va a morir. Y eso sentía mucho mi abuelita. Abuelita. Haz de cuenta que para todo esto, pues mi abuelo, su esposo, falleció joven. Pero les voy a contar por qué falleció joven y qué pasó en ese momento. En la familia de sus hijos, de mi abuelita, tenía alrededor de 7 hijos. Bueno, mi bisabuela, para que le entiendas, la abuela de mi mamá, tenía 7 hijos. Igual se acercaba el Día de la Madre. Día de la Madre, ya ves, o sea, todos son unidos. O sea, hasta cuando tienes esposa, pues por lo regular te vas con la familia de su mamá y etcétera, y convives. Sí, sí. Entonces mi bisabuelita les dice a todos sus hijos, vayan, disfruten su día con sus mamás, disfruten sus días con su pareja, etcétera. Y les dijo, porque el día de mañana va a morir su papá a las 10 de la mañana. Ok, o sea, muy Así, específico. literal, o sea, dijo eso. Súper específico. Sí, o sea, de que dijo, esto va a pasar a tal hora. Entonces dijeron, Sí, pues es lo que dices, ¿no? Yo creo que me gusta. alguien te dice, "No, pues ya está tocado, Tocado. tocadísimo, pero por el diablo." ¿Qué crees? Pasó. Al día siguiente muere su papá de todos. No digas. Y justo, o sea, desde ahí empiezan como... Antes lo veían como raro, ¿no? Antes
nadie les creía ni nada. Pero después de eso empiezan a creer mucho. Nace mi mamá y mi mamá empieza a adquirir todo esto también. Y por ejemplo, a veces hasta es susceptible a, oye, algo va a pasar. Y termina temblando sin querer. O sea, de que muy random. O sea, sí es como muy, muy raro. Y me han contado una historia en la que es un poco tensa. Porque en la familia de mi abuelo, pues tenían una hermana chica. Era la hermana más pequeña, rebelde, ya sabes, ¿no? Yo creo que así son las hermanas pequeñas. Sí, muy común. Yo lo vivo. Yo lo vivo todos los días. ¿Y dice hermana qué? No, pero esa hermana, pues pasó muchas cosas. Y literal era como una historia de terror lo que vivía. Se separa de su esposo. Y ella hace cuenta que una noche les marcan así como de película de... Okay. Y en el altavoz. ¿Qué crees? Acaban de matar a nuestra hermana. Noche de lluvia. Así lloviendo durísimo. Acaban de matar a nuestra hermana. Todos van y se encuentran a su hermana. Literal, abren la puerta de su casa. Su hermana sentada aquí, con una cara de susto así como... Y con un balazo. ¿Cómo? O sea, un balazo en la frente y ella como que se quedó así. Como si algo la hubiera espantado demasiado. a la madre. Y hasta la fecha no saben quién la mató. ¿Neta? Te lo juro. Ay, qué miedo, O sea, eso cabrón. sí está muy cañón. Yo, en lo personal, yo sí. ¿Cómo? O sea, real sí la vieron así. Real, o sea... Pues es que imagínate, ella era... O sea, ella se separó de su pareja. Empezó a andar con un chavo. Okay. Yo todavía no nací. Me lo cuentan. Y es muy real. Porque todos me cuentan la misma historia. Y hace cuenta que ya después de que se separa y anda con el otro, te digo, una noche les marcan y todos los hermanos vivían cerca. Pero esta hermana vivía hasta Valle Dorado. Todos se fueron juntos. Y solamente eran 2 hombres en esa familia. Y todos justo entran a ver qué onda. Y se encuentran a su hermana así, con una cara de expresión de... como si algo la estuviera espantando. Y lo que a mí me espanta mucho, imagínate el trauma que te llevas. Fuck, Si ves a tu hermana muerta, sí, justo. No, desvivida. a cualquier persona, o sea, entrar y ver a Y verla una así. persona. O sea, yo creo que eso es algo más de lo... O sea, eso es algo que no es paranormal, pero es algo muy real que te puede causar mucho miedo. Sí, no. Y muchos traumas, ¿no? Sí, no. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves estas historias? Wow, sí está. Creo que me impresionó más lo de la pierna. Está cañón, La de ¿no? la pierna, O sea, sí, la me da verdad, mucho sí. miedo, o sea, tenerla en una vitrina. Está Wow. cañón, ¿no? O sea, a mí sí me daría mucho miedo. O sea, Sí, ¿no? O sea, imagina que se pusiera a caminar. no mames. Eso qué, güey. No, güey, pero. Fuck, imagínate. O sea, ¿y cuándo se deshicieron de la pierna? Pues O ya. sea, Justo o sea, era lo que ¿falleció? te quería contar. Fallece mi abuelo Ajá. y en donde murió hacen una cruz de cal. Ajá. Yo. ¿Qué? ¿Tú sabes qué? O sea, ¿tú sabes para qué es una cruz de cal? No. Yo tampoco sé. Te lo juro que hasta la fecha de hoy no sé para qué es. A lo mejor muchos de lo que estén viendo, a lo mejor pues tengan una idea para qué lo hacen, etcétera. Pero la dejan 7 días. 7 días la cruz de cal. Ok. Y cada día le rezan en la noche. O sea, es como en la religión católica cuando muere alguien. Como los velorios. ¿Rezan 9 días o algo así? Algo así. Pero la verdad yo no entiendo por qué la cruz de cal. Cuando todo eso pasa, citan a todos los hermanos. Y dicen, cada quien tiene que cortar un pedazo de la cruz. O sea, pero ¿ustedes son católicos? ¿Tu familia? O? Pues se supone que son católicos. Okay. Y nosotros somos católicos, yo soy católico, o sea... Ellos nomás es como pero la no creencia sé, que tienen. O sea, es que aparte te digo que ellos viven en un cerrito y pues, o sea, es más ya tirándole hacia como... Pues, o sea, de que es más a un del pueblito, pueblo. O sea, como un pueblo.
exacto, y ellos están muy acostumbrados a costumbres de pueblo y todo. Ajá. Y yo no creía, yo dije, y esa vez yo tenía 8 años, 6 años cuando todo eso pasó. Ok, pequeño. Y lo recuerdo muy bien porque fueron cosas como pues, que un trauma tienes ahí, cara. tú entrabas a la casa, Ajá. se sentía una vibra, pero pesada. O sea, de que sentías como que todo... He visto que, tenso. que lo describen como una sensación de frío, como... Pues frío y aparte como si te sintieras muy incómodo, como les ha pasado que se sienten muy incómodos en un sentido... Me muero. No, ya déjame. No, pero en un sentido de que te sientes demasiado incómodo en una situación. Ajá. Pero pues justo así te sientes incómodo, como que no perteneces ahí. O sea, como que te entran hasta ansias de ya irte. Sí, de que me tengo que ir. O sea, Me tengo que ir, algo malo va a pasar aquí. Ese sentimiento te entra. Y mi mamá siempre, te digo, ha sido susceptible. ¿Mm? Y eso lo sentía y lo sentía. Ok. Era así. Pero ya volviendo a lo de la pierna, o sea, ¿qué pasó después? O sea, Pues ya pasaban se cosas, deshicieron de todo. O sea, falleció tu abuelo y después se deshicieron de la de pierna. todo, de todas sus cosas, sacaron fotos. O sea, hasta la fecha de hoy en día no hay ninguna foto de mi abuelo. Después de eso. Fuck, bro. Mi abuelita se deshizo de todas las fotos de su esposo. A la madre por, o sea, No sé, yo creo que es algo que llevan como familia muy, muy adentro, ¿no? qué miedo Sí, muy cañón. para pensar. Y si ves que te dije que yo te iba a persuadir y te iba a convencer de que lo que está fuera de aquí existe, Ajá. tengo una historia muy guardada. Ok. Y es sobre mí, Sobre ti. sobre mí. Ok. Y pues muchos de aquí van a vivir una historia que a muy pocas personas se las he contado. Yo tenía 11 años. Ujú. A mí me pasa algo muy, muy fuerte en el que estoy entre la vida y la muerte. A los 11 años. A los 11 años. Así te lo voy a dejar. Ok. A los 11 años me pasa algo en el que yo estoy entre la vida y la muerte. ¿Ya estabas ahí como en la secundaria? En la secundaria, justo en la secundaria, como en segundo de secundaria estaba. Ok. Para esos entonces, mi mamá estaba internada. Mi papá estaba con mi mamá. Ujú. Yo estaba en mi casa con mi abuelo. Ok. A mí me pasa algo muy fuerte en ese momento, en el cual pues entro como en shock y me desmayo. O sea, como que entro en un pequeño trance, pero yo según me estaba bañando. Todo esto me pasa mientras yo estaba bañándome. Ok. Y recuerdo mucho una canción. Estaba escuchando una canción de rock en español. Te lo juro que cada que escucho esa canción me recuerda todo eso. A la madre. Pero durísimo. Entras en Sí, shock. entra en... A la- Nada, pero ya retomando. Pero qué canción. Para que la recomendemos. Déjenla checa. Se los voy a checar y le voy a mandar. Lo vamos a poner al inicio. De que esa canción, siempre me trae recuerdos. Ujú. Pero mi abuelo, al ver que pasé tanto tiempo en el baño, dijo: ¿qué le pasó? Esto sí, está raro. De que tengo que entrar, Exacto. de que Yo no recuerdo nada, Ujú. porque yo me perdí. Pero siempre te cuentan las cosas, la persona que te vio. Mi abuelo entra al baño y yo estoy tirado. Estoy tirado en la baño. bañera de que. Exacto, estoy tirado en la bañera. Ajá. El agua abierta. Canciones de rock en español de fondo. Buen soundtrack para. Un buen soundtrack, ¿no? Como de Howell. No, sí, todo. O sea, mi abuelo le marca a mi papá. O sea, empieza a comunicarse. Y mi abuelo comenta que cuando me trata de tocar no tenía pulso. No tenía Ok. pulso. Entonces mi abuelo me empieza a reanimar, dar, o sea, respiración boca a boca, todo, o sea, RCP. A la O sea, me trata de recuperar. Sí, sí. Y dice que me tratan de poner un poco estable,
Pero entra en tanta crisis que mi abuelo me carga. Me carga por sí solo y me llevan al coche. Llega mi papá y me llevan a urgencias. Me reaniman en urgencias y casualmente todo bien, ¿ok? ¿Hasta ahí vas bien? No. Ok. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Está dura la historia. Dura la historia, sí. Me llevan a urgencias, me reaniman, todo bien. Yo no me acuerdo de nada, absolutamente de nada. Y aquí es a donde yo realmente no logro entender. Y es algo que a lo mejor ni siquiera tú logras entender. Pasan días y ¿qué crees? O sea, pasan 3 días. Tú estabas dormido. En los que estoy dormido. Ajá. Después empiezo a retomar. Pero ¿qué crees? Cuando empiezo a retomar todo, yo empiezo ver otra realidad. Yo veía, por ejemplo... O sea, como si hubieras estado en una especie de coma y... Imagínate como algo de así. Sueño. Exacto. Y va a estar algo fuerte lo que les voy a contar y todo. Pero hagan de cuenta que yo, en lo que empiezo como a divagar. Ver escenas que muy fuertes. O sea, en momentos en el que yo recuerdo que veía toda la maldad en el mundo. O sea, desde cómo asaltaban a una persona, desde cómo la desvivían. O sea, muchas cosas fuertes. Y aquí les va algo muy raro. O sea, te lo juro que esto sí creo que es como de suspenso, más allá de lo que conocemos. Yo recuerdo mucho que me frotaba mi mano y la ponía aquí. Okay. Yo recuerdo que estaba en un trance en el que yo vivía una situación en un tren. Un tren de las épocas antiguas. Un tren que se descarrilaba. Y morían muchas personas en ese tren. Pero yo tenía que hacer algo para que ese tren no se descarrilara. Ok. Y hagan de cuenta, a lo mejor va a sonar mucho de ciencia ficción. Se descarrilaba el tren y otra vez volví a presenciar desde el inicio. Pero ¿cómo lo volví a presentar? Porque le hacía así. Le hacía con mi muñeca aquí y volví a regresar el tiempo. Ok. O sea, muy cañón. Y después de eso, yo buscaba la manera de salvar a esas personas. Entonces regresaba hasta que lo logré. Y haz de cuenta que después de eso entró una fase muy fuerte para mí, en donde veía muchas cosas hacia mis padres. Veía como a mi papá o sea, le hacían muchas cosas que a lo mejor no puedo describir explícitamente, pero, o sea, de que sufría mucho, o sea, de que lo desvivían, pero de maneras que no son normales, ¿sabes? Y yo tenía 11 años. O sea, yo recuerdo que lo vivía y lloraba. Lloraba y cada vez que lo contaba lloraba. O sea, es algo que he mejorado poco a poco, pero lo sentía tan real. Sentía su sufrimiento, sentía cómo gritaba, oías todo. Pasa eso, también veo a mi mamá y un día en la noche yo empiezo a decir muchas cosas. Una de las enfermeras, bueno, para todo esto estaba yo en un hospital que se llama El Ángeles. Entonces, fresa. Un loco fresa. Entonces, yo estaba ahí y una de las enfermeras le dijo a mi mamá: oiga, ¿su hijo sabe hablar hebreo? A la madre. Sí, justo, le dijo: ¿su hijo sabe hablar hebreo? Y mi mamá no habla ni el español. En la neta no habla ni el español. Y le dijo: no, ¿por qué? Porque lo escuché, yo estudio hebreo. A la madre. Pero casualmente la enfermera hablaba hebreo y estaba diciendo cosas de Dios. A la madre, qué miedo, cabrón. Justo. Yo no recuerdo nada, pero me cuentan todo eso. Yo, después de eso, pasan un día más y yo, o sea, de que estaba perdidísimo. Y una de las noches, haz de cuenta que yo veo el mundo y veo la maldad y las personas buenas en el mundo.
Y hace cuenta que empiezo a ver como una lucha y cantaba como las canciones de iglesias. Yo en el hospital cantando eso. O sea, de que dormido. No, como si estuviera, no sé, o sea, como más allá. O sea, por eso, tú estabas como. Ya estaba despierto, pero sea, a la vez despierto, dormido, estaba despierto, dormido, o sea, era muy raro. Ok. Y yo cantaba cosas y hablaba. La cosa es que de repente solamente veo una luz blanca, pero así, blanca, dura. Y me quedo dormido. Y mi mamá, pues, mis papás en realidad me cuentan que pues ellos estaban muy sacados de onda. No sabían ni cómo sobrellevar todo, o sea, cosas que hasta ponen en línea pues muy delgada tu fe, ¿no? Uh-huh. O sea, que te ponen a pensar muchas cosas. Para todo esto, y no hacerles el cuento largo, al siguiente día yo despierto y le digo a mi mamá, ya estoy bien, tengo hambre. Como si ya nada tuviera. Ok. Después de todo esto, me mandan al neurológico, bueno, al que te hace estudios del cerebro y todo. Y me hacen un encefalograma, todo. Porque los doctores pensaban que pues algo me había pasado. Porque cuando dejas de tener pulso, por ende dejas de respirar cierto tiempo. Entonces se afectan tu cerebro puede empezar a morir, o sea, ciertas neuronas, etcétera. Y puedes tener pérdida. Sí, igual hasta pérdida como de habla. Exacto, sí, puedes perder habilidades, etcétera, etcétera. Y me hacen el estudio y el doctor, ¿qué crees que dice? ¿Qué crees que dice? Dime, ¿tú qué crees que dice? No sé, ¿te detectan algo así raro? No. ¿O todo bien? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál crees que sea de las dos? No sé, ¿una anomalía en alguna parte del cerebro? Al contrario. El doctor dice, señora, esto va más allá de lo que yo sé. Lo único que le puedo decir es que no sé por qué su hijo no tiene nada. Ok. Casualmente, los doctores me habían puesto anestesia de más cuando ven todas las recetas. Se pasaron de anestesia. Por eso estabas Por eso estaba delirando sí, y todo. Se pasaron de medicina. O sea, mi peso, hagan de cuenta que lo duplicaron. Y todo lo que me iban a dar de medicina era como una persona de... Si yo pesaba en esas 50 kilos, de 100 pues lo estaban dando para 100 kilos. Entonces eso te puede generar muchos daños en el cerebro. Pues si se pasan muchas cosas. De anestesia o algo así. Te puedes quedar mal. O sea, duro mal. Después de eso, no tengo nada. Pero para mí, fue como un nacer otra vez. No sabía caminar. No sabía hablar. Bueno, hablar sí, pero me costaba. No sabía cómo comer también. Y hace cuenta que en cierta parte yo no relacionaba los sonidos. Pasaba un carrito. Tucu. Yo pensaba que era un arma. Que estaban matando a alguien. Me quedé con tanto ese sentimiento. O sea, como si fueras un niño, o sea, como conociendo otra vez. Conociendo todo. Ajá. Entonces, yo relacionaba muchas cosas. Entonces, fue un proceso largo en el que me enseñaron y todo. Pero después de esto, ya ven que me remonto un poco a lo de mi mamá. Ellas son susceptibles. Yo no era susceptible. Y actualmente yo soy susceptible a todo eso. Ok, o sea. Yo ya puedo sentir presencias, puedo sentir... Cuando, por ejemplo, de repente pasa una persona al lado mío. No, pues yo también la siento, cabrón. Soy yo. No, pero sí. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Por ejemplo, o sea, ¿tú que tienes estas sensaciones? Pues de repente que estás haciendo algo, no hay nadie en tu casa, y de repente sientes que alguien pasa a tu lado, volteas a ver, y nada más ves la sombra. ¿Qué pasa? Pura sombra, o sea. O por ejemplo, de repente, no sé, estoy cambiándome y de repente voy a pasar al comedor, me quedé solo en la casa y voy al cuarto de mis papás y hay una persona sentada. Legal, o sea, sí. Sí, ¿no? De que está una persona sentada de espaldas, regreso y ya no veo nada.
O sea, de que esas cosas, después de lo que me pasó, empecé a checar muchas cosas. La madre, qué miedo acá. Sí. Y pues yo creo que esa es una historia de terror para mí. Bueno, Y lo que más me da terror es que es real. es real. Y aparte, después de todo lo que me pasó, ¿me creerás que el que era antes yo no es el mismo? Siento que el que antes era ya no es el mismo que soy yo. O sea, tú antes de 11 años. Antes de todo lo que pasó, era alguien. Después de todo lo que pasó, siento que nació otra persona. Pero tengo recuerdos. ¿Recuerdos de tu vida pasada? ¿O como...? Recuerdos de mi niñez, de mi infancia, etcétera. Pero Ajá. siento que no era yo. Era otra persona. Ok. Y el que soy ahorita, soy después de lo que pasó. A la madre. O sea, sí, está muy duro eso. O sea, la verdad no sé ni cómo explicarlo. Pero está duro. pero sí, está cañón, ¿no? Está recia. Está recia la historia. Y cuéntame, después de lo que te conté, ¿puedes decir que crees un poco en todo esto? ¿O sigues dudando? Sigo dudando. La verdad, a mí nunca me ha pasado algo así. He escuchado muchas historias. Esta sí está, no sé, turbia. La neta sí está muy profunda. Cuéntanos. Tu historia, no, o sea... tu historia Pensé que ibas a contar no, una. Yo dije, wow, no. Víctor. No, o sea, yo no tengo anécdotas así, ni cosas que me hayan pasado. Solo cosas que me han contado, pero... No sé, no las creo tanto. Pero ¿Y tú sí crees esta? O sea, por esa parte de que estuviste en el hospital y sí, ya está de por medio una tomografía del cerebro y todo Sí. eso, o sea, ya está como más como con base científica, entonces sí está, Está muy cañón, ¿no? o sea, no puedes como tampoco explicar eso, ¿no? ¿Por qué te pasó lo que te pasó? Porque ni siquiera a ti, los doctores te pudieron dar una explicación lógica, Sí, ¿no? solo lo que tú cuentas y cómo lo viviste tú. Y a lo mejor no tanto yo, pero cómo vivieron las personas de afuera. Bueno, sí, también lo Porque que... yo estaba perdidísimo, o sea, yo estaba en Sí, otro por ejemplo, también mundo. que estuvieras hablando en hebreo, una lengua... O sea, una lengua ¿cómo que no- tú te imaginas que yo puedo hablar en hebreo? Sí. O sea, es... Aparte una ilógico. lengua random, o sea, sí es O sea, de que lenguas de Medio Oriente. justo. O sea, es muy raro. O sea, la verdad sí creo que es una de mis experiencias más... ¡Al extremo! Muy de Halloween. Día de Muertos, estás en México, No. Víctor. ¿Algo más que quieres agregar? Pues no, la verdad, muchas gracias. Gracias por escucharme. Sí, estuvo buena la historia, la verdad. Muy tétrica para que piensen en la noche. Para que piensen antes de dormir. Si tienen igual historias así fuertes como esta, háganoslas llegar, las vamos a platicar, las vamos a difundir. Aquí lo padre es compartir nuestras experiencias. Exacto. Sí, sería interesante igual que comentaran igual cosas y en el próximo igual comentamos cosas. Y esto de fue ustedes. una Listo. noche de Oye, Halloween. ¿cómo vamos a llamar No al sé, podcast? no sé. Todavía no bautizamos el nombre del podcast. Lo vamos a pensar. Lo vamos a Para el pensar. próximo episodio tendremos nombre oficial. Por lo mientras, les mandamos un saludo a los Tigre Poppers.